Bienvenidos a Gracia Abundante en la Ciudad de México. Soy el pastor Josué Ortiz y te agradezco por sintonizarnos por medio de esta transmisión en vivo. Aquí vas a escuchar un mensaje de la Biblia que va a transformar tu vida. Sabes, muchos piensan que la Biblia es un libro aburrido, que tiene historias que nadie puede entender o que simplemente son un manual para vivir una vida moral. Sin embargo, aquí en Gracia Abundante pensamos que la Biblia es la palabra de Dios con un mensaje central a lo largo de las páginas de la Biblia, que es la redención de personas como tú y como yo, que somos imperfectas, pecadoras, pero que Dios quiere transformar y salvar a través del sacrificio de Dios. Así que te invito a que escuches el mensaje que hoy tenemos preparado para ti con una clara explicación del texto. Bienvenido. Gran canción es esa y ese es nuestro recordatorio que Él es la única fuente de salvación y confiamos nada más en Él. Algo que estamos haciendo en ya varios meses es estudiar la ley de Dios y vamos a comenzar desde el primer mandamiento, lo que nosotros conocemos como los mandamientos de Dios, y lo hacemos porque es importante que recordemos la realidad de la vida cristiana. Vamos a abrir nuestras Biblias en Deuteronomio capítulo 5 y no lo pusieron en la pantalla, pero quiero que nosotros veamos el porqué de este mandamiento. Deuteronomio capítulo 5, si tienes una Biblia, búscalo por favor. Deuteronomio capítulo 5, versículo 6, antes del versículo 7 que estamos leyendo, dice: yo soy Yahweh tu Dios, que te saqué de tierra de Egipto, de casa de servidumbre. Hay que recordar que los mandamientos nacen de la realidad de que ya somos salvos. El caso de Israel, ya habían sido rescatados de la tierra de Egipto. Era una tierra literal, salieron de la tierra de Egipto de la esclavitud. Pero ese rescate simboliza lo que Dios haría por nosotros años después con la llegada del Señor Jesucristo. Entonces, cuando nosotros vemos el versículo 7 y dice: no tendrás dioses ajenos delante de mí, la razón de no tener dioses ajenos delante de Dios es porque ya somos rescatados. Ya no hay más por qué servir a otros dioses. Y les había comentado la vez pasada que estudiamos ese texto que hay dos maneras de interpretar el versículo 7. Una, no tendrás dioses ajenos delante de mí, que alguien se le adelante a Dios, que el dinero sea primero que Dios, o que el materialismo sea primero que Dios y Dios pasa a un segundo plano. Pero yo creo que lo que Moisés tenía en mente no era esa interpretación. La idea de no tendrás dioses ajenos delante de mí es como la de un esposo y una esposa que están casados y sin embargo el esposo trae a su amante delante de su esposa. Es una desvergüenza absoluta al hacer algo así. Y es lo que está diciendo Dios. No traigas a nuestra relación de hijo y de padre a alguien que esté enfrente de mí y tú enfrente de mí estés adorando a otros dioses. Esa es la idea de este versículo. Así que todos juntos vamos a decirlo. Si lo tienes en tus Biblias, vamos a leer en voz alta el versículo 6. Si no lo tienes, escúchalo nada más y lee con nosotros el versículo 7 que ya está en las pantallas. Pero es importante para mí que ustedes vean el por qué tenemos esta orden. Dice el versículo 6: yo soy Jehová tu Dios, que te saqué de tierra de Egipto, de casa de servidumbre. Ahora sí todos leemos el versículo 7. Porque Él nos sacó, ahora dice Dios, no tendrás dioses ajenos delante de mí. Sí, examinen sus corazones, amigos. ¿Qué clase de dioses hay delante de Dios en este momento, en tu propia vida? Yo creo que es para todos nosotros examinar. Bien, vamos a continuar con nuestra celebración de esta mañana. Vamos a dejar que los niños hagan a su clase. Este es el momento en que si no tomaste tus notas al entrar al auditorio, es el momento en que puedes levantar tus manos y te van a pasar tus notas con muchísimo gusto. Abrimos nuestras Biblias en el Evangelio de Marcos, capítulo 1. Tuvimos 2 semanas de pausa y estamos ya emocionados por regresar a nuestra serie.
¿Alguien necesita hojas para tomar notas de sermón? Levante su mano. Muy bien, ahí tenemos aquí enfrente también, Sandy, si no eres tan amable. Muy bien. Marcos capítulo 1, versículo 9. Insisto, tomamos unas pausas para la serie de Marcos, pero ya regresamos. Y estoy muy emocionado conforme nos adelantamos más a la vida del Señor Jesucristo. Estas 2 primeras semanas del Evangelio de Marcos fueron una clase de introducción, de construir la base sobre la cual vamos a hacer el resto de la serie. Marcos capítulo 1, por favor. Dice la palabra de Dios. Vamos a leer versículos alternados. Yo leo el versículo 9, ustedes el 10, yo el 11 y así sucesivamente hasta que todos nos juntemos en voz alta en el versículo 15, por favor. Yo comienzo, el versículo 9 dice: aconteció en aquellos días que Jesús vino de Nazaret, de Galilea, y fue bautizado por Juan en el Jordán. ¿Ustedes? Y luego, cuando subía de agua, vio abrirse los cielos, y al Espíritu como paloma que descendía sobre él. Y vino una voz de los cielos que decía: tú eres mi Hijo amado, en ti tengo complacencia. Y luego el Espíritu le impulsó al desierto. Y estuvo allí en el desierto 40 días, y era tentado por Satanás, y estaba con las fieras, y los ángeles le servían. Después de que Juan fue encarcelado, Jesús vino a Galilea, predicando el Evangelio del reino de Dios. Todos juntos leemos cuál era el Evangelio, diciendo: el tiempo se ha cumplido, el reino de Dios se ha acercado, arrepentíos y creer en el Evangelio. Vamos a orar y vamos a pedir a Dios sabiduría. Y ahora damos gracias por este tiempo que nos permites abrir la palabra. Señor, la necesitamos tu dirección, necesitamos tu iluminación. Más de una persona está esta mañana con dudas. Más de una persona está esta mañana aquí con problemas familiares, con hijos, de salud, financieros. Y todas estas cosas arrastran nuestra mente y ponen una carga sobre nuestra espalda en que no nos podemos ver la realidad espiritual. Porque nuestros ojos al abrirse en la mañana piensan inmediatamente en ese un problema, o varios. Pero esta mañana te rogamos, Señor, que el texto que acabamos de leer no nada más sea un texto histórico y que nada más lo entendamos científicamente, sino que tu Espíritu, Señor, nos abra nuestros ojos y podamos admirar la belleza de las Escrituras y la revelación del Señor Jesucristo. Te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. El periódico El Universal publicó esta mañana con el encabezado: Tlatelolco, campo de batalla. El Heraldo de México hizo lo suyo propio con el encabezado: sangriento encuentro en Tlatelolco. Y es que un día anterior, el 2 de octubre de 1968, hubo una de las peores masacres en la historia de México. Un gobierno autoritario y bastante dictatorial ordenó aplacar estudiantes en protesta por medio de un ataque desplegado en la Plaza de las Tres Culturas, en Tlatelolco. Hubo secrecía, hubo confusión, hubo un sinfín de balas esa tarde. Pero lo que queda claro es que la matanza ocurrió. Y tan solo 10 días después dio inicio, precisamente a las afueras de Ciudad Universitaria, uno de los eventos más populares en la historia de la civilización humana. 112 países enviaron a la Ciudad de México y al resto de la República cerca de 5.500 atletas para competir en las Olimpiadas organizadas por México. Récords se rompieron en esas Olimpiadas. Historia deportiva fue hecha. Medallas se ganaron, pero la llegada de las Olimpiadas a México no fue lo que se esperaba. La BBC de Londres califica las Olimpiadas de México, cito textualmente, como las más políticamente intensas desde las Olimpiadas de 1936 en la Alemania nazi. Tenía que haber sido un evento multitudinario, de paz, de celebración deportiva. Tenía que ser un evento de unificación patriótica y de promoción nacional ante el mundo entero. Tenía que haber sido un evento que quedara registrado en la historia nacional. Tenía que haber provocado inversión en el país, crecimiento, desarrollo. Pero la llegada de las Olimpiadas a México no fue lo que se esperaba.
Y en un sentido similar, vamos a ver que el pueblo de Israel esperaba ansiosamente la llegada del Mesías. No podían dejar de contar los días para que llegara el reino de Dios a Israel, el reino del Mesías, un reino caracterizado por paz y prosperidad, con un Mesías que reinara con brazo de hierro y con sabiduría divina. Un líder que llevaría a la nación de Israel de nuevo a un lugar de orgullo e identidad nacional. Tenía que ser un líder político, tenía que ser un líder comercial, tenía que ser un líder militar que pusiera a Israel no nada más por encima del imperio que lo controlaba, sino sobre todo el mundo. No nada más sobre Roma, sino sobre todo en las otras naciones. Y es que no había comparación. Los judíos pensaban, el imperio romano es un imperio gobernado por emperadores mortales que se matan entre sí. Pero el que va a llegar a gobernarnos a nosotros, nuestro Mesías va a ser inmortal. ¿Quién puede ganarle a un Mesías, a un emperador inmortal? Va a ser invencible, va a ser un enviado de Dios. Pero cuando el Mesías llegó a Israel, definitivamente no era lo que esperaban. Cuando el reino de Dios apareció en la tierra, no era lo que esperaban, no era lo que querían. Mucha atención con esto, no era lo que ellos creían que necesitaban. Amigos, el reino de Dios era algo prometido, esperado, ansiado por todos. En Isaías 42:4 dice: no se cansará el Mesías, no se va a desmayar el Mesías hasta que establezca en toda la tierra justicia, y las costas esperarán su ley. ¡Wow! ¿Qué clase de Mesías es este? Mucha atención con esto, amigos. El reino de Dios en la tierra y el Mesías, quien es la cabeza del reino de Dios, fue la más grande decepción que todo judío pudo haber tenido durante el tiempo de Cristo. ¿Por qué? Lo vamos a ir estudiando, pero por ahora te puedo decir que era porque los judíos solamente querían un líder político y no se dieron cuenta que Dios quiere solucionar el verdadero problema de la humanidad, que no es político, sino es espiritual. Pero nosotros hacemos lo mismo, ¿no es cierto? Si somos sinceros, la mayor parte de nuestros días pasan con preocupaciones que no son espirituales, ¿no es cierto? No te despiertas en la mañana y dices, tus ojos se abren y dices: Señor, ayúdame a aplicar las verdades espirituales que escuché el sermón de ayer. No. Todos, incluido yo, nos despertamos y nuestras mentes corren a nuestras necesidades humanas y materiales e inmediatas. Tus ojos se despiertan y dicen: Señor, que no llegue tarde al trabajo. Señor, que encuentre trabajo el día de hoy, que no repruebe mi examen, que no me enferme, que no me falte para comer. ¿Qué voy a hacer con esa deuda? Que no le falte a mis hijos, que no le falte a mis nietos, que se cure él, que se cure ella, que me cure yo. Y no está mal pedir a Dios por esas cosas, pero quiero que veas que la mente del judío del primer siglo es la misma que la nuestra. Que nos vaya mejor, a mí y a los míos. Y lo que Dios te quiere decir esta mañana por medio de este texto, amigo, es lo mismo que les quiso decir a los creyentes romanos que recibieron este evangelio. Recuerden que el evangelio de Marcos fue escrito para creyentes romanos. Estos creyentes recibieron por primera vez este libro y estaban pasando por opresión y dificultad. Y Dios quiere que entendamos que el reino de Dios ha llegado a la tierra para dar vida eterna por medio de Jesús. La necesidad del ser humano de hoy es la misma de los seres humanos de hace más de 2000 años. Nuestra necesidad no es física, política, financiera. Nuestra necesidad es espiritual. Y lo podemos ver en este inicio del Evangelio claramente. ¿Notaste en la lectura que hicimos hace un minuto los personajes que están en estos versículos? Tenemos a Juan el Bautista, después tenemos a Cristo, después tenemos a Dios Padre, después tenemos a Dios Espíritu Santo, tenemos a ángeles y tenemos a Satanás. ¡Wow! ¿Qué clase de personajes tenemos en estos versículos? Amigos, el Evangelio de Marcos abre con una realidad no física, sino una realidad espiritual. Hay una realidad no visible, sino invisible. Hay una necesidad no de carne, sino de alma. Recuerden, este libro se llama El Principio, lo vimos en el versículo 1, el principio del Evangelio de Jesucristo, el Hijo de Dios. Y ya Marcos, el autor de este libro, nos mostró cómo es que las Escrituras prueban, cómo es que las Escrituras confirman que Cristo en efecto es el Mesías prometido. Y cada evento que vamos a estudiar por el resto del libro va a probar que Cristo es verdaderamente el Mesías. Hasta llegar a la cúspide de Marcos en capítulo 8, cuando Pedro dice: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente.
Y luego una conclusión magna en el capítulo 15 del libro, un centurión va a estar vigilando la crucifixión del Señor Jesucristo, y el centurión romano en el capítulo 15 va a decir verdaderamente este era el Hijo de Dios. Todo el Evangelio gira alrededor de esta premisa de que Cristo es el Hijo de Dios, el Mesías. Y el texto de hoy particularmente nos va a llevar a dar inicio a este viaje. Hasta este momento no hemos visto a Cristo en escena, pero a partir de hoy vamos a caminar junto con Cristo hasta su muerte y resurrección. Y vamos a ver claramente que siempre ha habido solo dos clases de reacciones ante Cristo: aceptación o rechazo. Hoy vamos a estudiar el reino de Dios afirmado, vamos a ver el reino de Dios probado y finalmente veremos el reino de Dios anunciado. Así que comencemos con el reino de Dios afirmado. Versículo 9. Aconteció en aquellos días. Nos tenemos que detener allí. Quiero notar dos aspectos importantes en estas primeras palabras del versículo 9. Lo primero que quiero que noten es las palabras con las que empieza el versículo 9. Aconteció en aquellos días. Un par de semanas Juan predicaba el arrepentimiento de pecados, versículo 4, ustedes lo tienen en sus Biblias. Pero esta frase también tiene otra clase de relevancia. En el Antiguo Testamento se iniciaba con esta frase para dar un recuento de una historia. Veanlo ustedes mismos en Ruth capítulo 1, versículo 1, por ejemplo. Aconteció en los, ¿qué? ¿Todos en voz alta? Días. O vean, por ejemplo, 1 Samuel 28:1. Aconteció en, ¿qué? Aquellos días que los filisteos reunieron fuerzas y demás. Porque esto es importante. Lo que quiero que vean es que Marcos 1:1 tiene una marca literaria que nos deja ver que el Evangelio de Marcos está conectado con el Antiguo Testamento. El punto que quiero que entiendas, amigos, es que el principio del Evangelio de Jesucristo, el Hijo de Dios, es la continuación progresiva de la narrativa bíblica. Es decir, no es una historia nueva, sino es una historia ya anunciada. El lector judío veía una conexión clarísima entre ambos testamentos. Pero lo segundo que quiero que noten de estas cuatro palabras es que Marcos se salta varios eventos importantes de la vida de Cristo. No hay anunciamiento de la venida de Cristo a la tierra, no hay ángeles que se aparecen, no sabemos nada de María, no sabemos nada de José, no se habla de la presentación de Jesús en el templo, nada, absolutamente nada. Marcos está interesado en presentar de inmediato las evidencias que lo llevaron a decir en el versículo 1 que Jesucristo es el Hijo de Dios, el Mesías. Este evangelio es un evangelio presuroso, amigos. No es un evangelio descuidado en detalles, pero enfatiza el poder detonante de Cristo que debe llevar a las personas, a ti y a mí, a reconocer por qué Cristo es el Rey. En más de 40 ocasiones en el evangelio de Marcos, él va a ocupar la palabra inmediatamente. Este adverbio que denota la rapidez de la secuencia narrativa. Y aquí dice Marcos, que inmediatamente Marcos salta a la parte adulta de la vida de Cristo. Bien, entonces, versículo 9 nos dice, en aquellos días, versículo 9 dice que Jesús vino de Nazaret de Galilea y fue bautizado por Juan en el Jordán. Por aquí tenemos una de las pruebas de que los evangelios son confiables. Mucha atención con esto, amigos. Hay muchos que dudan de la confiabilidad de las Escrituras, particularmente de los evangelios. Esta es la pregunta central en la mente de muchos. Josué, ¿por qué voy a confiar yo en los evangelios como una fuente razonablemente confiable de la vida de Cristo? Cualquiera pudo haber escrito que Jesús hizo milagros, o que murió, o que resucitó, pero no quiere decir eso que es verdad. Y hay cierta verdad en esa teoría. Pero mucha atención con esto, amigos. Mientras que es posible que alguien escribiera mentiras de una persona acerca particularmente de la vida de Jesús para levantar la fama de Cristo o para propagar sus ideas religiosas, mientras que esto puede ser verdad, no tiene sentido que escribieran conceptos polémicos de la vida de Jesús. En otras palabras, si le quieres hacer un favor a Cristo y vas a escribir una serie de mentiras para levantar su fama, ningún favor le hicieron en escribir que Cristo fue bautizado por Juan en el Jordán.
Si lo que querían hacer era una leyenda de la vida de Cristo, entonces cometieron un grave error en decir que fue bautizado por Juan el Bautista. ¿Por qué? Porque en el versículo 4 nos dice, y lo tiene en la pantalla, que Juan predicaba el bautismo ¿de qué? Arrepentimiento de pecados. Les dije hace un par de semanas que cuando la gente se acercaba con Juan era porque estaban reconociendo su pecaminosidad. Estaban haciendo público el hecho de que se consideraban ellos sucios y necesitaban una purificación que solamente Dios puede hacer. Entonces cuando Cristo va con Juan y viene a bautizarse como cualquier otra persona, esto no puede ser. Juan no lo podía entender y al inicio se puso incluso a bautizar al Señor Jesucristo. Mateo 3:14 leemos que Cristo pidió a Juan que lo bautizara, pero Juan se le oponía, diciendo: Cristo, ¿qué estás haciendo? ¿Qué te pasa? Yo necesito ser bautizado por ti. Estoy predicando por semanas de que hay que vengan a arrepentirse de sus pecados, que se vengan a bautizar, que el Cordero de Dios viene a quitar el pecado del mundo, y ahora me estás haciendo quedar en ridículo. ¿Quieres que yo te bautice a ti? Y para los cristianos del primer siglo, esta historia era muy difícil de comprender. ¿Cómo explicas que el Salvador del mundo, el perfecto, el puro, se haya bautizado con el bautizo de arrepentimiento de pecados? Muy simple. Cristo lo dijo así en Mateo 3:15. Deja ahora que me bauticen, porque así conviene que cumplamos toda justicia. Entonces lo dejo. Mucha atención con esto, amigos. Cristo no fue bautizado porque Él fuera un pecador, sino fue bautizado por la misma razón por la que vino en forma de hombre: para identificarse con el ser humano. La idea es que Cristo, antes de iniciar su ministerio en la tierra, antes de predicar, antes de profetizar, antes de escoger a sus discípulos, antes de comenzar a hacer milagros, antes de caminar sobre agua, Cristo dice: yo me identifico con ustedes, con su necesidad, con su dolor, con su problema. Yo sé lo que necesitan ustedes. Ustedes necesitan limpieza interna, ustedes necesitan arrepentimiento de pecados, ustedes necesitan perdón de pecados. Y este bautizo con el que Juan lo bautizó indica que Cristo es la pieza que faltaba en el rompecabezas para acabar con el pecado. Indica algo nuevo, indica un capítulo nuevo, indica un testamento nuevo, un nuevo pacto. El rey finalmente llegó a su reino, y lo primero que hizo fue identificarse con los suyos. Por cierto, esta es una de las cualidades del reino de Dios. Ahora, un rey no podía hacer esto. En el primer siglo, un rey no podía dejar su palacio y mezclarse con la gente. Un rey no podía tener contacto con sus súbditos. Había cierta expectativa de que el rey actuara como rey, pero no este rey. No Jesús, no este reino es distinto, definitivamente no era lo que esperaba. Con este bautizo entonces Cristo cumplió toda justicia en una manera simbólica de identificarse con el ser humano. Pero algo más extraño sucede en el versículo 10. Ven conmigo el versículo 10. Luego cuando subía del agua, vio abrirse los cielos y al Espíritu como paloma que descendía sobre él. Así es como el ministerio de Cristo es inaugurado. ¿Y qué manera de hacerlo? Primero vemos que al salir del agua, después de ser sumergido, es la idea, inmediatamente, dice el versículo 10, y luego es la frase, el adverbio que les comenté, inmediatamente los cielos se abrieron y el Espíritu Santo descendió y reposó en forma de paloma. ¡Wow! ¡Qué imagen! ¡Qué evento tan espectacular sucedió allí! Mucha atención. Desde aquí vemos la clase de reino que Dios trajo a la tierra. El reino de Dios lidia y transforma y redime primeramente las necesidades espirituales de las personas. Es lo que Cristo vino a la tierra a hacer. Y por eso el Espíritu Santo desciende sobre él. Así tenía que ser, porque así había sido profetizado. Y si este evento no hubiera ocurrido, entonces Cristo no fuera el Mesías. En Isaías 11:1 y 2, el profeta nos dice que en el futuro va a salir una vara del tronco de Isaí y un vástago retoñará de sus raíces. Esto es, vendrá uno de la familia de David, del rey David, que va a salir y va a ser un vástago y va a retoñar, versículo 2, y va a reposar sobre él el espíritu de Yahweh.
espíritu de sabiduría, espíritu de inteligencia, espíritu de consejo, espíritu de poder, espíritu de conocimiento y de temor de Yahweh. Tenía que haber una perfecta unión entre Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Y vemos que cuando el Espíritu de Dios desciende sobre Cristo, era para confirmar que en realidad Cristo estaba siendo enviado en el poder del Espíritu, como Isaías lo había prometido. Mucha atención, amigos. La Santa Trinidad es unidad entre sí. Diferentes roles, diferentes personas, pero solo un Dios. Dios Padre envió a Dios Hijo en el poder de Dios Espíritu Santo. Y en este pasaje claramente vemos la Trinidad actuando armoniosamente. Y noten que todo esto se está haciendo para rescatar al perdido. Los dioses legendarios de la literatura griega, Zeus, toda una clase de gama de dioses, eran dioses egoístas, lujuriosos, narcisistas, pero no nuestro Dios. Dios es un Dios de gracia y amor a una humanidad que no merecía gracia y amor. Noten conmigo el versículo 11. Miré una voz de los cielos que decía: tú eres mi hijo amado, en ti tengo complacencia. Ahora este versículo es increíble, porque, y muchísima atención con esto, lo que Dios Padre dice en este versículo, mucha atención, estas palabras del versículo 11 son una colección de 3 diferentes citas del Antiguo Testamento. ¿A qué me refiero con esto? Veanlo ustedes mismos. Dice versículo 11: vino una voz de los cielos. Esta primera parte del versículo 11, Dios Padre está citando textualmente Isaías 64:1. Dice Isaías 64:1: oh, si rompieses los cielos y descendieras, y a tu presencia se escurrieren los montes. Como fuego abrasador de fundiciones, fuego que hace hervir las aguas, para que hicieras notorio tu nombre a tus enemigos, y a las naciones temblasen en tu presencia. Eso es lo que sucedió exactamente. En el Antiguo Testamento se pide que Dios abra los cielos, rompa los cielos y descienda. Y Marcos nos dice: así sucedió. La segunda parte de Marcos capítulo 11, del capítulo 1, versículo 11, dice que se abrieron los cielos, vino una voz de los cielos y dijo: tú eres mi hijo. Esa segunda parte es lo que el Salmo 2 nos dice. Salmo 2 dice: Yahweh, yo voy a publicar el decreto. Yahweh me ha dicho: mi hijo eres tú. Yo te engendré hoy. Pídeme y te daré por herencia a las naciones y como posesión tuya los confines de la tierra. Amigos, cuando Marcos nos dice en 1:11 que una voz vino de los cielos y dijo: tú eres mi hijo amado, no es una casualidad, sino es un cumplimiento de lo que Dios ya había dicho en Salmo 2. Y cuando el Antiguo Testamento nos dice que enviaría a su hijo, no está hablando en términos reproductivos biológicamente, sino que la misma presencia de Dios descendería en la persona de Dios Hijo, la segunda persona de la Trinidad. Y finalmente, Marcos nos dice que esta voz del cielo, se abrió el cielo y dijo: este es mi hijo amado, en ti tengo complacencia. Esta última parte de lo que Dios Padre está diciendo está haciendo referencia a la historia de Abraham. Dios le pidió en el Antiguo Testamento a Abraham: Abraham, lleva a sacrificar a tu hijo. Versículo 2 de Génesis 22 dice así: dijo Dios: toma ahora tu hijo, tu único hijo, Isaac, a quien amas, y vete a tierra de Moria y ofrécelo allí en holocausto sobre uno de los montes que yo te diré. La orden parecía fríamente brutal. Ve al monte Moria, ejecuta a tu hijo, a tu único hijo, a tu hijo amado. Y nosotros nos preguntaríamos: ¿por qué? ¿Qué clase de Dios hace algo así? Pero mucho cuidado, porque la historia no termina allí, sino que Dios detiene a Abraham antes de sacrificar a su hijo, ya con el cuchillo en la mano, a punto de matarlo, ya con Isaac sobre el altar, ya con su hijo, su único hijo, su hijo amado, a punto de ser asesinado, y Dios lo detiene. Y le dice a Abraham: Isaac no tiene que morir. Observa qué hay detrás de ti. Y entonces leemos que cuando voltea a Abraham, alzó Abraham sus ojos
y miró, y he aquí a sus espaldas un carnero. Isaac no tuvo que morir porque alguien más murió en su lugar. Amigos, lo que Dios Padre quiso decir con la frase, tú eres mi hijo amado, quiere decir algo muy simple. El carnero que murió en lugar de Isaac representa a Cristo, al único amado Hijo de Dios. Pero él, Cristo, a diferencia del carnero, tendrá poder sobre la muerte, sobre el pecado, sobre Satanás, y será el rey sobre el reino de Dios. Amigo, esta mañana no puedo seguir adelante sin enfatizar que Cristo es el Cordero que quita el pecado del mundo. Así que cree en Él. Al igual que con Abraham e Isaac, Dios ya proveyó a ti el medio por el cual puedes ser salvo. No tienes que morir eternamente, sino que Dios quiere que tengas vida y que la tengas en abundancia. Amigo, el reino de Dios es perdón de pecados a todo aquel que quiera ser ciudadano de este reino, a todos aquellos que quieran a Cristo como su rey. Así que si tú estás aquí y ya eres salvo, quiero que recuerdes que tu vida debe girar alrededor de Cristo, que tu salvación fue pagada por precio, que eres un ciudadano del reino de Dios. Así que regocíjate en Él, encuentra tu máximo gozo en Él. ¿Te encuentras desanimado esta mañana? ¿Te encuentras frío a las cosas de Dios? ¿Ya no lees tu Biblia como antes? ¿Ya no sientes ese fuego que antes había en ti? ¿Te cuesta trabajo compartir con otros de tu fe? ¿Te quedas dormido cuando oras o ni siquiera oras? Te animo esta mañana, con la autoridad de las Escrituras, a que te enamores de Cristo, a que veas que esto no fue una broma para Dios, sino que por medio de su bautizo, Dios confirmó a Cristo como el enviado de Dios para que tú le sigas. No me intercambies por los placeres temporales que el mundo te ofrece. Hebreos 10, 29 nos habla acerca de una advertencia para aquellos que tomemos a la ligera nuestra salvación. ¿Cuánto mayor castigo piensan que merecerá el que pisoteare al Hijo de Dios? ¿Cuánto castigo piensas que merecerá el que tuviere por inmunda la sangre del pacto en la cual fue santificado? Así que no lo hagas. Toma atención. Y si estás aquí esta mañana y nunca has confiado en el Señor Jesucristo como Salvador, hoy es el día en que puedes arrepentirte de tus pecados y recibir perdón y misericordia. Bien, ahí tenemos el reino de Dios confirmado por medio del bautizo, por medio de la aparición de la Trinidad, por medio del Espíritu Santo, llenando al Señor Jesucristo para actuar. Vamos a hablar más de eso en un minuto. Pero ya que Marcos nos dio esta primera evidencia de la divinidad y la misión de Cristo, ahora en segundo lugar Marcos nos da el reino de Dios probado. El reino de Dios probado. Vean conmigo versículo 12. Y luego el Espíritu le impulsó al desierto. Tenemos que entender esto, amigos. Los evangelios no solamente son historias de la vida de Cristo, sino que los evangelios son los documentos que dan las evidencias de la mesianidad y divinidad de Cristo. Ahora, esta es una fuerte declaración que se hace sobre una persona. No podemos ir diciendo que alguien es Dios y estar equivocados al respecto. Por eso ahora Marcos nos va a dar una de las pruebas más claras de la deidad de Cristo. Y en primer lugar, Marcos nos dice que el Espíritu Santo lo impulsó ¿a dónde? Al desierto. Ese verbo impulsar tiene la idea de llevar, de controlar. El reino de Dios, mucha atención con esto, el reino de Dios es espiritual antes que es físico. Por eso de aquí en adelante todo lo que haga Cristo lo va a hacer en el poder del Espíritu Santo. Sí, mucha atención con esto, sí, Cristo es Dios, pero Cristo tenía dos naturalezas, la naturaleza humana y la naturaleza divina. Y cuando decimos que Cristo actuó en el poder del Espíritu, nos referimos a que la parte humana de Cristo fue controlada absolutamente por medio del Espíritu Santo. ¿Y por qué es importante esto, amigos? Porque Cristo nos puso el ejemplo a cómo actuar bajo el poder del Espíritu Santo, de tal modo que tú también puedes actuar bajo el Espíritu Santo. ¿Qué quiere decir vivir bajo la influencia del Espíritu Santo? Algunas personas podrían llegar a pensar que el Espíritu Santo, la influencia del Espíritu Santo es que hables en diferentes clases de idiomas, o que hagas diferentes sonidos o que te pongas en el suelo y te pongas a brincar o a convulsionar. Pero no es lo que la palabra de Dios nos enseña. Vivir bajo el Espíritu son tres cosas muy sencillas: leer la palabra de Dios, alimentarte, nutrirte de la palabra de Dios. El creyente que no lee la palabra de Dios es un creyente en absoluta anorexia espiritual. Número 2, obedecer la palabra de Dios.
poner en práctica lo que lees, aplicarlo a tu vida, tomarlo con seriedad, meditarlo y aplicarlo, pensarlo y hacerlo. Es el salir y decir, ayúdame, Señor, en el espíritu y no enojarme con tu espíritu, porque yo no puedo. Tengo todas las razones para enojarme con mi esposo, tengo todas las razones para enojarme con mis hijos, tengo todas las razones para ir haciendo corales por periférico en la hora pico, pero en ti puedo hacerlo. Y en tercer lugar, sabemos que no vamos a lograrlo todos los días. Es confesar nuestro pecado. A veces lo queremos guardar debajo de una alfombra, debajo de la cama y echar la basura por ahí. Y decir, no, qué vergüenza, decirle a Dios otra vez que me perdone. Pero dice Dios, no, quieres vivir bajo el Espíritu, confiesa tu pecado. De otra manera te va a ir alejando más. Esto es la vida del creyente, amigos. Noten que no dije que tienen que hacer buenas obras. No está ahí. Vivir bajo el Espíritu Santo no quiere decir que vas a hacer buenas obras. Las buenas obras sí van a fluir naturalmente de ti cuando vivas bajo el Espíritu. A veces queremos hacerlo al revés. No, primero tengo que portarme bien para ver cómo es vivir bajo el Espíritu. Y dice Dios, no. Primero tienes que alimentarte y aplicar y pedir perdón. Y las obras buenas van a ir fluyendo de ti. Dios va a hacer esa buena obra en ti. Nosotros creemos que las buenas obras no son necesarias para la salvación, pero creemos que sí son evidencia de tu salvación. Es lo que vemos en la vida de Cristo, en su naturaleza humana. Recuerden, dos naturalezas de Cristo. En su parte humana, Él actuó bajo el poder del Espíritu Santo. Bien, ¿qué sucedió en el desierto entonces? ¿Por qué llevó al Espíritu Santo al desierto a Cristo? Versículo 13. Y allí estuvo en el desierto, ¿cuánto tiempo? 40 días. Esta sección es absolutamente fascinante. Levanta tu pluma y prepárate para anotar estos detalles. El Evangelio de Marcos no nos da detalles de la tentación de Cristo. Mateo y Lucas nos hablan de todos los detalles de la tentación de Cristo. Nos dice que fue tentado y cuántas tentaciones, de qué se trataban. Mateo toma 11 versículos para hablar de la tentación. Lucas toma 13 versículos para hablar de la tentación de Cristo. Marcos solamente escribe uno. Esto puede ser por varias razones. En primer lugar, puede ser que nada más escribió un versículo porque Marcos personalmente no estuvo presente en los eventos que la vida del Señor Jesucristo. O puede ser que Marcos escribió nada más un versículo porque Marcos no llevó esa investigación exhaustiva que hizo Lucas para escribir su evangelio. Pero cuando entendemos que los evangelios no son biografías separadas, sino más bien un compendio que juntos forman la vida de Cristo, entonces vemos que Dios permitió que Marcos fuera más conciso que los demás. Y sin embargo hay tanto que podemos ver en este versículo. En primer lugar, vemos que Cristo estuvo en el desierto, ¿cuántos días? 40 días. Hace un par de semanas, ya les dije de otro grupo de personas que también estuvieron en el desierto miles de años antes de que Cristo naciera. ¿Quién fue? La nación de Israel. Moisés liberó a Israel de la tierra de Egipto por medio del poder de Dios. Claro, no fue Moisés, fue el poder de Dios. Pero Israel, ya afuera de Egipto, se empezó a quejar, particularmente de una razón. ¿Alguien se acuerda por qué comenzaban a quejar y decir si quisiéramos estar en Egipto? ¿Por qué? ¿Alguien se acuerda? La comida. La comida. Y comenzaban a quejarse. Israel deseaba regresar a Egipto, a ser esclavos, pero por lo menos a comer bien. Y entonces Dios los lleva por el desierto. Mucha atención para esto. Dios los lleva por el desierto 40 años, vagando por el desierto gracias a su corazón rebelde. Mucha atención con esto, amigos. Es crucial que lo veas. Márcalo en tus notas o en tu Biblia. Miles de años después de ese monumental fracaso del pueblo de Israel en el desierto, ahora viene un judío, igual que ellos, un judío, viene ahora al desierto y también va a pasar un determinado tiempo allí, no 40 años, pero 40 días. Y no es una coincidencia, sino que es una manera de poner un reset en el botón, de comenzar de nuevo. Israel fracasó, ahora Cristo vino a hacer lo que Israel no pudo. Amigos, esto es increíble. El número 40 en la Biblia no es coincidencia. Cuando el mundo fue juzgado por Dios en los tiempos de Noé, ¿sabes cuántos días llovió sobre la tierra? Está en la pantalla. ¿Sabes cuántos días llovió sobre la tierra? 40 días. Cuando Moisés subió al monte Sinaí para recibir la ley de Dios, ¿sabes cuántos días estuvo en el monte Sinaí recibiendo la ley de Dios?
Cuando Israel llegó por fin a su tierra prometida, enviaron espías para revisar la tierra, para ver quiénes vivían ahí, y tardaron, ¿cuántos días? 40 días. Cuando el gigante Goliat se presentó a Israel a burlarse en frente de Israel y decir nadie de ustedes se puede ganar, ¿sabes cuántos días pasaron antes de que llegara David y eliminara a este gigante? 40 días. Cuando Jonás llegó a Nínive a anunciar, hey, Dios va a destruir esta ciudad, y Dios les está dando 40 días para arrepentirse. ¿Sabes cuántos días estuvo Cristo después de su resurrección en la tierra? 40 días. Incluso, según el Departamento de Salud de los Estados Unidos, un embarazo de término tiene 40 semanas. No 40 días, 40 semanas. Ese es el punto, amigos. El que Cristo estuvo 40 días en el desierto no es cualquier cosa. Es una prueba. Es un momento clave en el proceso de redención. Si Cristo no hubiera estado allí 40 días, la prueba hubiera sido inconclusa, incompleta. Israel lo intentó en el Antiguo Testamento. Intentó seguir a Dios y por 40 años falló. Y Cristo va a hacer en 40 días lo que la nación de Israel no pudo hacer en 40 años. ¿Qué iba a hacer? Era la segunda parte del versículo 13. Estuvo 40 días en el desierto y fue tentado por Satanás. Y estaba con las fieras y ángeles le servían. Mucha atención, amigos. Cristo fue al desierto exclusivamente para una sola cosa en su tiempo allí: ser tentado. Nada más. Ser constantemente tentado. Satanás es el tentador. No es lo que nos dice Pablo en 1 Tesalonicenses 3:5. Yo, pudiendo soportar más, envié para informarme de vuestra fe, no sea que hubieses tentado, ¿quién? El tentador. Todos nosotros, tú que estás sentado allí y yo que estoy de pie aquí, sucumbimos todos los días ante el tentador. Todo ser humano cae ante el tentador. A veces, como dice Santiago, somos tentados por nuestra propia concupiscencia, pero muchas otras veces es Satanás quien nos tienta. Quiere que nos rebelemos contra Dios. Quiere que pensemos que el placer de pecar es mejor que el placer de obedecer a Dios. Alguien puede pensar en los primeros dos seres humanos que fueron tentados en la historia del universo. ¿Quiénes fueron? Adán y Eva. Mucha atención, amigos. Lo que está a punto de hacer Cristo en el desierto no nada más es hacer, mucha atención, no nada más es hacer lo que Israel no pudo en el desierto, sino lo que Cristo está a punto de hacer en el desierto es hacer lo que Adán y Eva no pudieron hacer en el jardín del Edén. Esto es impresionante. Podemos ver cómo el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento se unen entre sí. Adán y Eva no resistieron al tentador, y de allí el ser humano y la creación han sufrido el efecto del pecado. Israel, como nación de Dios, no pudo obedecer la ley de Dios que Dios dio a Moisés. Pero Cristo, como cantamos en el canto hace un momento, Cristo basta. Jesucristo es suficiente. Tú no puedes resistir al tentador siempre. ¿Te has dado cuenta de eso? Tus hijos se dan cuenta que no puedes resistir al tentador siempre. Tu esposo se da cuenta que no puedes resistir al tentador siempre. Tú te das cuenta que no puedes resistir al tentador siempre. Tú no puedes obedecer la ley de Dios siempre. ¿Te has dado cuenta de eso? ¿Lo has notado acaso en algún momento de tu vida que no puedes siempre obedecer la ley de Dios? Yo sí, yo lo he notado. Pero Cristo venció. Cristo sí pudo hacerlo. Cristo lo hizo como ningún otro ser humano lo logró. Y ahora ha probado que es Dios entonces, porque ningún ser humano puede hacer lo que nosotros nunca logramos, que es resistir la tentación de Dios. Solamente Dios puede hacerlo, porque Cristo es Dios. Pero de aquí, y aquí viene algo importante que tienes que aprender, de aquí sale otra importante lección. Te dije que Cristo tiene dos naturalezas, la humana y la divina, de tal forma que Cristo nos mostró en su naturaleza humana que sí es posible resistir la tentación con ayuda del Espíritu Santo. Santiago 4:7 lo dice así: someteos pues a Dios, resistid al tentador y huirá de vosotros. Pero es difícil, Josué. Claro que lo es, pero con la ayuda del Espíritu Santo es posible, porque Cristo nos lo mostró. De tal forma que no podemos decir, bueno, Cristo no pecó porque era Dios. No, porque Cristo, aunque era Dios, actuó también en su naturaleza de ser humano, y aún allí en su naturaleza de ser humano se mantuvo inmune ante los ataques del tentador gracias al poder del Espíritu Santo obrando en él. Ahora vas a poder decir, ok,
Voy a resistir al tentador, Josué. Voy a resistir al tentador con el Espíritu Santo, pero voy a caer. ¿Qué hago cuando caigo? Y recordamos entonces nosotros, como el canto lo dice, nuestras faltas son muchas, pero su gracia es mayor. Bien, entonces Cristo fue tentado. Al final de los 40 días nos dice el versículo 13 que era tentado por Satanás. Estaba con las fieras y los ángeles le servían. Noten los eventos celestiales, ángeles y Satanás y fieras ocurriendo durante el tiempo de Cristo. El hombre no podía llegar al reino de Dios por sí solo. Por eso el reino de Dios tuvo que llegar a la tierra. Satanás trató entonces de tentar al Mesías. Pero Marcos ya nos dijo, desde el versículo 1, que Jesucristo es el Hijo de Dios. Y por lo tanto, con esta prueba se establece Cristo como el único ser humano que no ha pecado. Y por lo tanto, el único ser humano que puede dar su vida en rescate por muchos. Bien, finalmente vean conmigo entonces el reino anunciado. El reino anunciado, versículo 14. El reino de Dios anunciado. Dice la palabra de Dios: después que Juan fue encarcelado, Jesús vino a Galilea predicando el evangelio del reino de Dios. Bien, marquen esto por favor. Solo después de haber resistido su tentación, entonces su ministerio comienza. ¿Notaron eso? No fue al revés. Solo después de haber resistido su tentación, el ministerio de Cristo comienza. Ahora, con respecto al inicio de su ministerio, tengo que darte estos datos, creo que son importantes que lo sepas. Sabemos que Cristo, nos dice Lucas, nació durante el tiempo de Herodes. Mateo nos dice que Herodes quiso matar a todos los bebés y María y José se lo llevaron a Egipto para esconderlo de Herodes. Pero nosotros sabemos que Herodes, históricamente sabemos que Herodes murió en el año 4 antes de Cristo. Entonces, sabiendo que los bebés que mataba Herodes eran menores a 2 años, podemos llegar a la conclusión, y puedes escribirlo en tus Biblias, este es un dato importante, pero puedes escribir que sabemos que Cristo tuvo que haber nacido entre el año 6 o el año 4 antes de Cristo. Es decir, que Cristo no nació en el año 0, sino antes. También sabemos que Cristo inició su ministerio cuando tenía 30 años de edad. Entonces, marquen sus Biblias también. Cristo tuvo que haber iniciado su ministerio, si nació entre el año 6 o 4 antes del año 0, tuvo que haberlo iniciado en el año 24 o 26 después de Cristo. Ahora, mucha atención con esto. Entre el versículo 13, la tentación de Jesucristo, y el versículo 14, comenzar a predicar el evangelio, hay un lapso de 6 meses de tiempo. 6 meses, entre el versículo 13 y el versículo 14. Marcos se salta esta información, pero Mateo y Lucas nos la dan. Después de que Cristo se bautizó y el cielo se abrió y la Trinidad se apareció, Cristo regresó a Galilea. Juan se quedó predicando y bautizando en el Jordán, y después Juan el Bautista es encarcelado, es arrestado, y Marcos nos va a decir de una manera increíble, nos va a decir por qué fue arrestado en el capítulo 6. Después que lleguemos en el capítulo 6, Marcos nos va a dar un recuento, es como si nos diga: oigan, ¿se acuerdan de que les dije que estaba encarcelado Juan? Les voy a decir por qué, y nos lo da en el capítulo 6, pero por ahora solamente nos dice que Juan fue arrestado. Y eso es importante porque Juan ya había dicho que Cristo era el Mesías. Juan ahora está arrestado, está a punto de ser asesinado. Y ahora sí, Cristo, ya con Juan descendiendo en el arresto y a punto de desaparecer, dijo: Juan, es necesario que yo mengue y que Cristo crezca. Entonces ahora sí que sucede eso. Cristo ahora, en versículo 14, dice que iba predicando el evangelio. Eso es lo que hace Cristo. No vino a poner una institución política, no vino a derrocar a Roma, no vino a instalar un gobierno. Cristo vino a liberar presos espirituales, no políticos. Cristo vino a enriquecer a los pobres espirituales. Cristo vino a servir, no a ser servido. Cristo vino a dar vida a los muertos espirituales. Cristo vino a rescatar a los perdidos espirituales. Por eso, cuando Cristo viene y hace todo eso, la gente dice: ¿qué? Jesús, sí sabes, ¿verdad? Que llevamos bajo el Imperio Romano decenas de años presos bajo ellos. Lo que necesitamos más urgentemente es liberación política. Jesús ocupa ese poder para deshacer panes y aparece mejor soldados. Esa es la idea. Pero eso es gracia de Dios, ¿no es cierto? El darnos lo que Él, mucha atención con esto, el darnos lo que Él sabe que necesitamos, aun cuando tú no sabes que lo necesitas. Eso es gracia. El darte lo que tú ni siquiera sabes que necesitas.
Ahora, ¿de qué se trata esta predicación? Vean conmigo versículo 15. La predicación era muy sencilla. El tiempo se ha cumplido, el reino de Dios se ha, ¿qué? ¿Qué es el reino de Dios, amigos? Mucha atención, amigos. El reino de Dios está compuesto por 3 elementos: poder, gente y lugar. Cristo demuestra que Él tiene poder. Cristo viene a reclutar ciudadanos, gente, y Cristo nos dice, estamos a una espera, que habrá un lugar, un reino literal y físico donde Cristo va a reinar en el futuro. Quiero que quede claro, amigos, el tema del reino de Dios. Mucha atención con esto. El reino de Dios está compuesto por estos 3 elementos. Pero estos 3 elementos no se desdoblan inmediatamente, sino que estos 3 elementos tienen 3 diferentes fases. Nosotros primero vimos al Señor Jesucristo inaugurar el reino de Dios, sí, pero el reino de Dios en su fase espiritual, que ya está en acción ahorita por medio de la iglesia. Cristo ya es rey, el reino de Dios ya vino, pero no hay un trono literal. No hay una ciudad literal. La manera en la que Cristo gobierna hoy, y a partir desde que Cristo llegó, es por medio de nosotros, la iglesia, sus súbditos. Venimos y aprendemos de Él y le declaramos nuestro rey. La segunda parte del reino es, que estamos en espera aún, es el reino milenial. Cristo va a reinar por 1000 años, es lo que nos dice Apocalipsis 20:21, lo vemos claramente allí. Estamos aún en espera. Ahí va a ser el reino temporal, porque va a ser nada más por 1000 años, pero va a ser un reino literal en Jerusalén. Y todas las profecías que se dieron en el Antiguo Testamento a Israel van a ser cumplidas allí, porque Dios no puede prometer algo y no cumplirlo después. Y en tercer lugar, el reino de Dios se divide en lo último, en la última fase, que estamos aún en espera, el reino eterno, donde ahora sí Dios va a hacer un cielo nuevo, una tierra nueva, y vamos a estar ahí por la eternidad. Entonces, cuando Cristo anuncia en Marcos, el reino de Dios se ha cumplido, quiere decir que todas las profecías y todas las imágenes acerca del Mesías finalmente están por cumplirse. Cristo ya reina hoy, desde luego que sí. Está en la pantalla, ya reina por medio de la iglesia. Nosotros somos ciudadanos del reino. Nuestra ciudadanía ya no es de la tierra. Nuestra morada no fue hecha por manos humanas, dice Pablo, fue hecha por Dios. Pero aún está por llegar el reino de Dios en plenitud. Y ansiosamente esperamos la llegada completa del reino de Dios. Ahora, ¿cómo tenemos acceso a este reino? ¿Cómo alguien puede tener acceso al reino de Dios? Véanlo conmigo en la segunda parte del versículo 15. La predicación es, el reino de Dios se ha acercado. Entonces, ¿qué? Arrepentidos y creed en el Evangelio. Esa es la predicación de Cristo. Ya que se identificó con el ser humano por medio de su bautizo, ya que mostró su deidad y su perfección por medio de su prueba, ahora voltea a los seres humanos y les dice, hey, ¿me vieron? ¿Vieron el bautizo? ¿Vieron la Trinidad? Hey, ¿vieron cómo fui al desierto e hice en 40 días lo que ustedes no pudieron hacer en 40 años desde el inicio de la historia con Adán y Eva? Entonces ahora volteo a ustedes y les digo, ¿vienen o no? ¿Me siguen o no? ¿Vas a arrepentirte y creer en mí o no? ¿Vas a tomar lo que solamente yo te puedo dar o no? ¿Dónde estás parado usted? Cristo voltea y les dice, arrepiéntanse y crean en el Evangelio del reino de Dios, o no van a creer. La orden es clara, amigos. Arrepentíos y crean en el Evangelio. ¿Cuál Evangelio? Marcos nos lo dijo desde el versículo 1. El Evangelio de Jesucristo, el Hijo de Dios. ¿Cómo podemos concluir ese sermón? Amigos, el reino de Dios se ha acercado. Cristo vino a hacer lo que tú no puedes. Cristo vino a mostrarte el camino. Ahora nuestra reacción no puede ser más que obedecer su orden y arrepentirte. Pero ya soy salvo, Josué. Ya me arrepentí de mis pecados, amigo. El Evangelio es para creyentes tanto como es para no creyentes. El arrepentimiento es todos los días, no para salvación todos los días. Porque cuando te arrepientes esa primera vez, Dios perdona todo, pasado, presente y futuro. Pero nos arrepentimos todos los días de lo que hacemos o lo que no hacemos.
Así que hazlo. El reino de Dios se ha acercado, gracia abundante. Cristo vino por ti. El reino de Dios se ha acercado, entonces no persigas más sueños vanos. No lastimes más el nombre de Cristo con tu doble vida. No te escondas más de Dios, sino que sal y disfruta los destellos de la gracia de Dios sobre tu vida. Ora todos los días, lee tu Biblia, sé espiritual, vive para Dios, sé un ciudadano activo en el reino de Dios. Y sal y dile a tus amigos: hey, familiares, hey, vecinos, hey, el reino de Dios se ha acercado, arrepiéntanse ahora y crean en el Evangelio. Vamos a orar. Señor, te damos gracias por este tiempo que podemos tener juntos. Gracias por tu palabra. Señor, tú no te equivocas. Tú eres un Dios de verdad. Te rogamos, Señor, que ahora tú nos guardes de todo mal y nos ayudes, Padre, a seguirte a ti como nuestro Rey. En este reino que estamos huéspedes en un ambiente hostil y corrupto. Estamos sentados aquí, Señor, y pensamos: sí, ya, ahora sí ya quiero y lo voy a intentar, y sí, cierto, es verdad, mis dioses ajenos, sí, pero mañana, en la oficina, en WhatsApp, en la tele, con los amigos, en la escuela, Señor, tan fácil olvidamos. Así que danos fuerza en el Espíritu, ayúdanos, Señor, convence de nuestro pecado, y que seamos sinceros y puros ante ti, en el nombre de Cristo Jesús. Cada fin de mes, cada último domingo de mes, celebramos nosotros un evento especial. Es la celebración de la Cena del Señor. Es un evento que el Señor Jesucristo comenzó, y para nosotros es muy importante obedecerlo. Nosotros creemos que la iglesia tiene dos ordenanzas, dos sacramentos, si lo queremos ver así. La palabra sacramento simplemente significa algo sagrado. No vemos los sacramentos como algo necesario para salvación, pero vemos los sacramentos como algo necesario para obediencia. Y para nosotros es importante que entendamos esa realidad, y por eso pedimos a los niños que regresaran. Es importante que ellos desde chiquitos puedan ver de qué se trata la Cena del Señor. La Cena del Señor fue instituida por el Señor Jesucristo antes de morir. La Cena del Señor no es un evento en el cual estamos simbólicamente comiéndonos el cuerpo de Cristo, o estamos simbólicamente tomando su sangre. La Cena del Señor es un tiempo, el Señor Jesucristo nos dijo, para hacer dos cosas. Uno, para recordar que Él murió por mí, que Él murió en la cruz, que Él murió a base de dolor y de opresión y de tortura. Pero dos, anunciamos que Él viene, que Él no se quedó muerto, que Él resucitó. Es una de las razones por las que nosotros llamamos nuestros tiempos juntos celebraciones. No lo llamamos culto, no lo llamamos servicio, le llamamos celebraciones, porque celebramos que el Señor Jesucristo resucitó. Y en la Cena del Señor estos dos componentes se exaltan en su máximo esplendor, y decimos: este pan es como el pan, el cuerpo de Cristo que fue roto. Este jugo es como la sangre que el Señor Jesucristo derramó. La pregunta que siempre nos tenemos que hacer es: ¿quién puede tomar la Cena del Señor? Hay respuestas que parecerían correctas. Podríamos decir: bueno, pues cualquier persona que cree en Dios puede tomar la Cena del Señor. Bueno, pues cualquier persona que quiere ser sincera puede tomar la Cena del Señor. Pero el Señor Jesucristo fue muy claro al decir: nadie viene al Padre sino por mí. Yo soy el camino y la verdad y la vida. La respuesta correcta para quienes pueden tomar la Cena del Señor es muy sencilla: los que se han arrepentido de sus pecados y son salvos, los que han creído en el Evangelio que el Señor Jesucristo vino a predicar. Así que si no es tu situación, no la tomes. No nada más levantes el pan y digas: porque si no me van a ver y qué vergüenza, y voy a ser el único de la fila que no lo va a tomar. No, eso es terrible. Pero por otro lado, si no es tu situación, no digas: no, entonces no lo voy a tomar porque... Oh, no, hoy es el día en que puedes decir: Señor, perdona mis pecados. Estoy aquí, no es coincidencia. He pecado, me he rebelado contra ti, sin saberlo, a veces sabiéndolo. He hecho mal, perdona todos mis pecados. Y ahora sí, hoy puede ser el día que tomes la Cena del Señor. Vamos a dar lectura a los versículos y después vamos a ponernos de pie, no aún, pero quiero que veas en la pantalla lo que Pablo nos dice en Corintios.
Y quiero tomar un minuto para aquellas personas que no pudieron llegar al tiempo de confesión de pecados con el que siempre abrimos nuestra celebración. Este es el momento en que te pongas a cuentas con Dios. Pero dice Pablo, yo recibí del Señor lo que también os he enseñado, que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan. Y habiendo dado gracias, lo partió y dijo, tomad, comed. Este es mi cuerpo que por vosotros es partido. Haced esto en memoria de mí. Los discípulos no tenían la menor idea de qué estaba sucediendo. Decían que comamos, pues sí, es hora de cenar, es la cena, es lo normal. Ellos no sabían que estaban a horas del Señor Jesucristo de ser arrestado y que sus pecados estaban a punto de ser blanqueados con la sangre del Señor Jesucristo. Pero el Señor Jesucristo nos lo dejó. Este es mi cuerpo. Es algo que ustedes van a hacer en memoria, un memorial, una remembranza. El pan es simplemente pan, no se convierte en algo especial, no tiene que entrar a tu boca, o no se convierte en algo. Asimismo, dice el versículo 25, tomó también la copa, después de haber cenado, diciendo, esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Haced todo esto las veces que lo bebieres en memoria de mí. Después de toda la vida que vamos a estudiar en Marcos, pero vamos a anotarlo, vamos a amarrarlo con lo que estuvimos hoy. Después de haber mostrado su deidad con su bautizo, después de haber mostrado su perfección con la tentación, resistiéndola, ahora dice, yo soy el que les puede dar vida. Así pues, todas las veces que comieres este pan, como hoy, todas las veces que tomaras esta copa, como hoy, domingo, la muerte del Señor anunciáis. Él murió, pero Él va a regresar también. Así que les voy a dar algunos segundos nada más, incluido conmigo mismo. Yo quiero orar a Dios y decir, Señor, gracias por ese sacrificio. Y Señor, gracias por el perdón de pecados que encuentro en ti. Damos unos segundos para ponernos a cuentas con Dios y prepararnos para la cena del Señor. Señor Jesucristo, gracias por tu cuerpo. Gracias por ser el sacrificio, como con Abraham e Isaac. Isaac no tuvo que morir y Abraham estaba feliz. Su único hijo, su hijo amado, no tuvo que morir. Tú diste una provisión, un sustituto. Adán y Eva tampoco tuvieron que morir espiritualmente por siempre. Tú diste un sustituto. Y ahora nosotros volteamos y vemos que el Señor Jesucristo es nuestro sustituto, el que el Antiguo Testamento habló, vino a la tierra. Y Él nos dice, arrepentíos y creed en el Evangelio. Señor, yo estoy arrepentido, yo creo en tu Evangelio. No soy perfecto. La cena del Señor no es para los perfectos, nadie la podríamos tomar. La cena del Señor es para los que claman ser imperfectos y por lo tanto necesitan de tu salvación. Ahí sí estoy yo. Yo soy imperfecto. Soy pecador, pero tu sangre y tu sacrificio pudieron más que mi pecado. Y te damos gracias por este nuevo pacto que tenemos ahora en ti. ¿Significa que podemos salir y hacer lo que queramos porque ya somos perdonados? Desde luego que no. Ese no es el corazón de alguien que ha sido perdonado. Alguien que ha sido perdonado genuinamente quiere no volver a pecar más. Vamos a caer, desde luego, pero no lo disfrutamos y mucho menos lo buscamos y no nos importa. Señor, eso es pisotear tu nombre. Así que ayúdanos, Padre, a con nuestras vidas, todos los días, no nada más aquí, anunciar que tú moriste y que tú vienes. En nombre de Cristo Jesús. La manera en que lo hacemos en Gracia Abundante es, los voy a pedir que se pongan de pie un segundo. Vamos a cantar la primera parte de la canción. En cuanto empiece, Ujieres, Miguel, Alberto, Hugo, no sé quién va a ser los Ujieres. En cuanto empiece la canción, se voltean, por favor, y comienzan a repartir la cena del Señor. En cuanto comience la canción, la comienzan a repartir, y en cuanto te haya tocado a ti, ellos no te la van a estirar, no la van a poner enfrente de ti, de que tú te sientas obligado a comerla. Se van a poner simplemente en medio y tú puedes alzar tu mano y con gusto te la acercan a ti. Pero no queremos, por la cercanía que tenemos todos con otros, de que sea obligatorio, que como te la pasan, la vas a tomar. Pero tú búscalo con tu vista. Y en cuanto la tomes, no esperes a alguien más que yo diga algo, la cenas. Tómala, agradece al Señor y continúa cantando con otros. ¿Por qué cantamos cuando hacemos esto? Por una sola razón, porque al final de que ellos terminaran su cena, cantaron. Nosotros lo hacemos en el mismo momento como algo especial. Así que vamos a ponernos de pie y de manera de oración comenzamos a cantar. Ujieres, inmediatamente comiencen con la repartición, por favor.
resurrección Él fue sepultado. Su cuerpo envuelto en dolor, en el sepulcro reposó, en soledad Él se quedó. Jesús Mesías el Señor. Y gracias a su salvación todos decimos: alabaré al Señor mi Dios, su nombre yo proclamaré eternamente, te cantaré, Señor, Señor mi Dios. La Biblia nos dice que Él no se quedó muerto. Cuando las mujeres iban al tercer día a buscar su cuerpo, un ángel les dijo: no está aquí lo que buscan, Él ha resucitado. Todos juntos. Pero al tercer amanecer, un gran estruendo se escuchó. ¿Dónde está muerte tu aguijón? Cristo Jesús resucitó. Fuerte decimos: Alabaré al Señor mi Dios, tu nombre yo proclamaré eternamente, te cantaré, Señor, Señor mi Dios. dos cosas hacemos en la cena: anunciamos su muerte y declaramos su venida. Todos juntos. Muy pronto Él regresará, su rostro resplandecerá, en su presencia estaré, y cara a cara le veré. Alabaré al Señor mi Dios, su nombre yo proclamaré eternamente, te cantaré, Señor, Señor mi Dios. Alabaré al Señor mi Dios, tu nombre yo proclamaré eternamente, te cantaré, Señor, Señor mi Dios. Pueden tomar asiento y, sin olvidar rápidamente la palabra de Dios en nuestras vidas. ¿Qué creemos? Es parte de lo que hacemos al final de cada mes. De igual manera, vamos a nuestra doctrina de fe, nuestra confesión de fe, y toda está, por cierto, disponible en nuestro sitio de internet. La primera pregunta dice: ¿puede algún hombre guardar perfectamente los mandamientos de Dios? Creo que todos sabemos la respuesta, pero los que hicieron la confesión de Westminster respondieron de esta manera. Todos juntos leemos: ningún mero hombre desde la caída puede en esta vida guardar perfectamente los mandamientos de Dios, mas diariamente los quebranta. Pensamiento, palabra y en hecho. Ahora nada más le vuelvo a insistir: no significa que estamos matando a las personas, no significa que somos asesinos. Yo no hago nada malo, pero el Señor Jesucristo nos dice: sí, pero si te enojas con tu hermano, es como si lo hubieras matado. Ahí sí podríamos decir: ups, he matado a varias personas esta semana. ¿Son igualmente detestables todas las transgresiones de la ley? ¿Qué es la respuesta? Algunas transgresiones en sí, y por razón de circunstancias agravantes,
son más detestables que otras a la vista de Dios. El Señor Jesucristo, un ejemplo, nos lo pone cuando los pueblos cercanos no creyeron a la palabra del Señor Jesucristo. Dice, su castigo va a ser peor que el Sodoma y Gomorra, porque ustedes vieron y ellos no pudieron ver. Entonces, no todos los castigos, no todos los pecados van a merecer la misma retribución en el infierno. Hay diferentes clases de retribución a las personas que han pecado. ¿Qué es todo lo que qué es lo que todo pecado merece? Todos juntos decimos: todo pecado merece la ira y maldición de Dios, tanto en esta vida como en la venidera. Y nosotros diríamos, ay, qué duro, pero vimos la otra parte. Sí, por lo mismo, igual de duro y gigantesco y monumental fue el obsequio de Dios al hombre para no tener que recibir la ira de Dios. Dios recibió nuestra castigo. Bien, vamos a tener algunos anuncios y nuestras visitas de primera vez. Bien, si alguien nos visita esta mañana de primera vez, me gustaría que levantara la mano, por favor, por ahí en la mañana.